Gracias a Dios por todo esto y ahora vamos a ir a la palabra del Señor y les voy a invitar que inclinen sus rostros y podamos orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos, Señor, nosotros abrir libremente tu palabra y poder, Señor, leerla, poder estudiarla, poder alimentarnos de ella. Podemos reunirnos libremente a escuchar tu palabra, Señor, que tanto bien nos hace y que tanta falta nos hace, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, Señor. Todos necesitamos escuchar algo en esta hora. No precisamente escuchar lo que quisiéramos escuchar, sino lo que debemos escuchar. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos lleve a ese punto, Señor, de que podamos cada uno escuchar lo que necesita, lo que debe escucharse, lo que realmente va a ser una bendición para nuestras vidas. Toma control, Señor, de este tiempo y que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito al libro de Segunda de Samuel. Hemos estado allí, todavía vamos a continuar. El Felipe ya envió la hora silenciosa para la semana que comienza y vamos a estar hablando aquí algo que probablemente no es tan desconocido para ustedes, que en Segunda de Samuel capítulo 11 vamos a dar lectura aquí a algunos versículos en donde vamos a analizar algunas situaciones que le tocó vivir al gran rey David, al hombre conforme al corazón de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice, aconteció, dije Corintio no, nada que ver. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 11, gracias Miguel. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, porque David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Hasta ahí la lectura por este momento. Todos conocemos esta historia, todos sabemos el gran pecado de David, todos sabemos todo lo que pasó aquí, o la gran mayoría de nosotros sabe, ¿verdad? Lo que sucedió acá. Y vamos a hablar un poco de algunas situaciones que nos toca enfrentar. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la tentación. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de el pecado. Y en tercer lugar vamos a hablar de la consecuencia. Y siempre va a tener este mismo orden cada situación que nos toca enfrentar, que finalmente nos termina derrotando, nos termina dejando allí con vergüenza, con dolor, con situaciones que nos afligen personalmente, pero también que afligen a otras personas y puede traer gran destrucción a la vida de alguien, a la familia de alguien, en fin. Y antes de esto quiero decirles, hermanos, que siempre decimos, estamos en una batalla, estamos en una guerra espiritual, ¿cierto? En contra de Satanás el diablo, contra las huestes de maldad en las regiones celestes, ¿ya? Pero tenemos también que considerar de que tenemos tres enemigos presentes en la vida de cada creyente, ¿ya?
Y ese primer enemigo es el mundo, luego tenemos la carne y luego tenemos a Satanás. Es decir, esta batalla no es una batalla contra una persona común y corriente o contra nosotros mismos o con alguien que se parezca a nosotros. Porque probablemente, aunque usted, como yo, tal vez no sea un gran boxeador que va a pelear con todo el mundo y le va a ganar, pero si es alguien parecido a uno, podrá por último escapar, ¿no? Huir o defenderse de alguna manera. Pero tenemos al mundo que es uno de nuestros mayores enemigos. Y cada día, hermano, cada vez es peor el ataque del mundo. El mundo ya sabemos, no nos estamos refiriendo al planeta, a la Tierra, ¿verdad? Nos estamos refiriendo al sistema imperante. Cómo las cosas están tomando un rumbo terrible hacia la humanidad y desviando la humanidad, y todo va en contra de la palabra de Dios y de los principios de la Biblia. Todo se está gestando de esta manera y tenemos allí un enemigo fuerte, hermanos, un enemigo feroz, un enemigo al que no le importa lo que el creyente piensa, no le importa lo que la Biblia dice, no le importa Dios, un mundo que no tiene Dios ni ley, así sencillamente. Aparte de eso, de la influencia y del ataque del mundo y de la influencia del mundo, que la vemos en todos los medios de comunicación, la vemos en todos los medios que tenemos a nuestro alcance de la mano, tenemos otro enemigo terrible que es la carne, es decir, nosotros mismos, que siempre estamos queriendo satisfacer la carne, aunque no lo digamos, aunque no lo reconozcamos, aunque no lo queramos, bien digo, reconocer, tenemos ese enemigo que es la carne, que siempre nos está pidiendo algo que va en contra de la voluntad del Señor. Hoy día, por ejemplo, probablemente muchos de nosotros allí tenemos que la Tami, David, ¿cierto? La familia, estuvimos en el cumpleaños de la Marti ayer, y hoy día la carne, ¿qué quería? Dormir hasta las 12, 1 de la tarde, ¿verdad? Pero no se podía, porque teníamos una cita. Y algún otro que a lo mejor trabajó hasta tarde, o tal vez no, sencillamente vio películas hasta última hora, vio series como, en fin, pueden ser muchas cosas, pero la carne nos pide algo y sabemos que tenemos un compromiso y ahí está, la lucha, ¿verdad? Entre lo espiritual y la carne. Probablemente muchos de los que no están conectados en esta mañana finalmente vencieron, venció la carne con respecto a lo que había que tener. Porque tenemos una cita, ¿verdad? Que no dura tanto rato tampoco. Un momento en que podemos tener comunión al principio, conversamos, nos reímos, ¿ya? Pero viene luego la palabra del Señor, vienen los cánticos, viene la lectura bíblica, vienen las peticiones que cada uno de nosotros tiene y que las vamos a tener en mente durante toda la semana. Porque son situaciones muy fuertes las que nos toca enfrentar a cada uno de nosotros. Pero la carne, la Biblia lo dice también, el espíritu está dispuesto y la carne, ¿qué? Es débil. La carne se da por vencido rápido. Nunca pelea la batalla la carne. Normalmente la carne entra a una batalla, ¿sabe cómo? Derrotada. Derrotada. Ah, es que es más fuerte que yo. Y así, ahí tenemos otro enemigo. Y obviamente, Satanás el diablo es el otro enemigo que tenemos también contra el cual luchar. Porque él está detrás de este mundo, está detrás de los apetitos carnales, ¿cierto? Él está allí. A mí me gustan mucho estos aparatos que son las marionetas que tienen unos palitos acá y los monitos se mueven, caminan. Hay unos expertos que los hacen hasta tocar guitarra. He visto marionetas bailando tango, un mono con otro. ¡Qué destreza que tienen esos hombres! Bueno, Satanás el diablo tiene esa destreza. Y tiene los hilos de este mundo para mover todas las cosas a favor de él. Así que tenemos el enemigo que es el mundo, la carne y Satanás. Y muchas veces queremos culpar a otro, ¿verdad? Queremos culpar a otro de nuestros males, de nuestros pecados, de nuestras situaciones. Pero la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, nos dice algo importante y que finalmente nos deja mudos frente a cuando nosotros queremos endosar la culpa a otro. Y aquí dice, cuando en Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la concupiscencia, esa palabra, significa el pecado que mora en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, esa es la concupiscencia. Entonces, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, ¿qué hace? Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ve el paralelo que se hace, por ejemplo, con respecto al nacimiento de un bebé? Primero la pareja se une, ¿verdad? Sexualmente. Luego la mujer concibe y luego da a luz. Así también, usted se une al pecado, usted concibe el pecado y finalmente el pecado, ¿qué da a luz? La muerte. Porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y eso de dónde viene? Viene de dentro de nosotros. Es un problema de fábrica que tenemos. Es un problema que viene desde el primer momento en que nosotros nacimos. Tenemos tendencia a lo malo. Tenemos tendencia a pecar. Somos salvos, somos sumamente salvos, somos salvos por la sangre de Jesucristo que nos limpió de todo pecado, pero nuestra naturaleza pecaminosa sigue estando allí, latente, no para nunca de latir y de hacer qué cosa. Lo que hace el pecado que mora en nosotros es que primero viene la tentación. La tentación no es pecado, porque la tentación se transforma en pecado cuando se consuma todo. Pero usted puede enfrentar una tentación. ¿Cuántas veces no le ha tocado enfrentar una tentación? A mí me ha tocado, y me toca todos los días enfrentar tentaciones. Y de muchas de esas, por la gracia de Dios, puedo salir victorioso, pero en otras no lo salgo. ¿Por qué? Porque me dejo seducir. La seducción es una cuestión muy, muy sutil, muy sutil. La seducción es atractiva, basta una palabra, basta un ofrecimiento, basta cualquier cosa para que ya la seducción cumpla su objetivo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que huir como huyó José de la mujer, ¿cierto?, de Potifar. Imagínese usted, hombre, allí, frente a una mujer bellísima, desnuda frente a él. ¿Y qué hizo este hombre? No se quedó a mirar un rato. ¿Ah? No, voy a echar una miradita y arranco. No, él huyó. Lo tomó de la ropa para sujetarlo y él se sacó la ropa como cuando jugábamos al pillarse, ¿se acuerda? Nos agarraban una chaqueta y nos sacaban la chaqueta y seguíamos corriendo. Bueno, él huyó desnudo de allí. Huyó. Y el consejo que siempre, hermano, debe estar en su mente para usted mismo y para otros es huir. Porque el pecado seduce, atrae, es una trampa camuflada que no se ve, que usted no se da cuenta y empieza a caminar hacia allí, como esa ave que empieza a caminar poco a poco, comiéndose una amiguita de pan, se come la otra amiguita de pan, se come la otra, hasta que de repente llegue, se come la última y cae la caja encima y es atrapada. Y se transforma en la cena de aquel que le hizo la trampa. La seducción es así, cuidémonos de eso. No está exento el hombre ni la mujer de la seducción. Y no solamente estamos hablando del aspecto sexual, sino que estamos hablando de todo lo que involucra el ser humano. Entonces, aquí, un poco como preámbulo para decir esto, ¿ya? Y tomar en cuenta aquí lo que dice la palabra del Señor. Otro versículo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, cuando hablábamos de los enemigos del hombre, Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No. Ahí está la palabra, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no, otra vez, proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es atractivo,
El mundo nos ofrece muchas cosas. Y claro, podemos amar las cosas de este mundo. Tenemos que tener cuidado. ¿Se acuerda cuando predicaba hace unas semanas atrás? La perspectiva, cómo miramos las cosas. Cambiar la perspectiva. Porque no tenemos que poner la mirada en las cosas pasajeras. El mundo es pasajero. Usted va avanzando en edad, hermano, y se va dando cuenta que todo es pasajero. La salud es pasajera. Todo es pasajero. Todo se termina. Yo soy muy cuidadoso, a mí me duran mucho las cosas. Me duran un montón porque las cuido. Pero igual van a pasar. Igual va a llegar un momento en que va a tener que botar aquello porque ya no sirve. Porque todo lo del mundo es pasajero. El placer es pasajero, un buen pasar económico es pasajero, la juventud es pasajera, todo se torna pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Qué importante es hacer la voluntad del Señor, porque recuerde la posición nuestra, recuerde dónde estamos sentados hoy día. Claro, usted dirá, bueno, usted está sentado en su casa, yo estoy sentado en el living de mi casa, estoy sentado aquí donde estoy, frente al televisor. No, usted está sentado en los lugares celestes, con el Señor. Allí está, coheredero con el Padre, con el Hijo, quiero decir. Allí está, hermano. Esa es su posición. No perdamos de vista la posición que estamos ocupando allá en la eternidad hoy día. Solo falta que o muramos o el Señor venga en el arrebatamiento. Para que estemos y sea una realidad. Pero nuestra posición ya está firme allí. Mi ancla firme está en Cristo. Así que este mundo realmente no, quizás no es popular decir, no vale la pena, hermano. No vale la pena este mundo. Así que, qué importante. El pecado, la primera cosa. El pecado de David fue el adulterio. El pecado de David fue que estar en un momento en que los reyes iban a la guerra, en primavera los reyes iban a la guerra. ¿Por qué? Porque el clima era bueno, porque había abundancia de alimento. El rey no lo iba a pasar mal, por lo tanto tenía que estar en la guerra. Pero el rey David no fue a la guerra, se quedó en casa. Y el relato bíblico nos dice que a la tarde se levantó y se fue a pasear. O sea, se dio una siesta bien larga por lo que vemos. ¿Sabe? Cuando hay ocio, el pecado está a la puerta. Porque hace muchos años atrás había un pequeño tratado allí de palabra de vida en el discipulado, eran unos libritos chiquititos, ni libro, eran unos folletitos. Y decía mente vacía, oficina de Satanás. Por eso que debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso que debemos llenar nuestro corazón con los principios bíblicos. Por eso que debemos anhelar este momento en el que estamos juntos aquí. Yo creo que nunca habíamos anhelado más el estar juntos como en este tiempo de pandemia, porque no nos podemos juntar. Y no solo en la iglesia, ¿no? Aunque sí deseamos estar todos juntos, con la familia. Hubo momentos en que no pudimos estar con la familia. Meses largos de no abrazar a nuestros hijos, de no abrazar a nuestros nietos, o amistades que teníamos. Terrible, hermano. Pero cuando vuelvo a decir, estamos en tiempos de ocio, sencillamente el enemigo comienza a trabajar. Porque sabemos que el ocio es malo. El proverbio está, pero lleno de pasajes donde invita a no ser ocioso, ¿verdad? Dice el perezoso, el león está afuera, así que no voy a salir. Dice el perezoso, no voy a comer porque me da lata echarme la cuchara a la boca. Oiga, hermano, qué terrible. Y dice que así vendrá la pobreza como un gigante sobre ti. Es tremendo el ocio. Es malo, no trae buenos beneficios y a la mente menos todavía. Es en tiempos de ocio donde el hombre, la mujer, el ser humano va a incurrir en pecado, porque está vacía la mente. Por eso que debemos llenar nuestra mente de la palabra del Señor. El Señor nos aconseja, ¿verdad?, que debíamos estar pendientes de la palabra del Señor cuando estés en el camino, al acostarte, al levantarte. Escríbela en los postes de tu casa, llévalas como frontales.
que nunca dejes de meditar en la palabra del Señor, porque mientras más palabra de Dios tenemos en la mente, en el corazón, menos tiempo para el ocio vamos a tener. El pecado del adulterio, hermano, es un pecado, todos los pecados sexuales, dice la palabra del Señor, que en realidad cualquier otro pecado, dice la Biblia, está fuera del hombre, pero el pecado del sexo está en el cuerpo del hombre, en él. ¿Y quién habita en usted y en mí, hermano? Es terrible esto, porque quien habita en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo, habitando en nosotros, viviendo adentro y hacer convivir al Espíritu Santo con este tipo de cosas. Hace un tiempo atrás, Johan nos predicaba acerca de cómo se sentía el Espíritu Santo muchas veces, encerrado, amarrado, maniatado, sin poder accionar, porque lo tenemos allí como en un cuarto de cachureo cuando vamos a buscar algo y no lo podemos sacar porque está tan adentro, lo dejamos tan atrás mano que no lo podemos sacar de allí. Por eso que la palabra del Señor es la que limpia nuestras vidas. Es un bálsamo. La palabra de Dios es lo que nos guía para que no incurramos en estas cosas, aun cuando está nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso que debemos estar pendientes de la palabra del Señor allí en este tiempo, hermanos amados. Y viene aquí, una vez que esto se consuma, cuando el pecado viene sobre nosotros, hermanos, después comienza una escalada, finalmente, de puros situaciones mal afortunadas, puros eventos mal afortunados, porque se encuentra en la situación de tener que tapar aquello. La Biblia dice claramente que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, cuando encubre a alguien el pecado, no prospera, no avanza. Y yo diría que incluso retrocede. Encubrir el pecado significa tener que trabajar mentalmente para crear un plan tan perfecto para que no me sorprendan. Eso fue lo que le pasó a David. Cuando la mujer le dice, estoy encinta, estoy embarazada, él no halló qué hacer. Se desesperó. ¿Cómo tapo esto? ¿Cómo escondo esto? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en esa situación, hermano? Desesperados por esconder aquello que está mal frente al Señor, que no sepan los hermanos, que no sepa a nadie de la iglesia, que no sepan los líderes de la iglesia, que no sepa el pastor, que no sepa nadie. Entonces empiezo a armar un andamios alrededor mío, que finalmente es tanto lo que pesan que caen. Y la tragedia es más grande, la vergüenza es más grande y peor. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando nos enfrentamos al pecado. Tenemos claro, el mundo, la carne, Satanás son nuestros enemigos. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado a Dios, porque Dios no tienta a nadie. Él no va a tentar a nadie. Por lo tanto, allí tenemos también esto. Y cuando vemos, el pecado siempre tiene relación con, como le decía, con los tiempos de ocio. Siempre está allí. Con los tiempos de dejar de lado la palabra del Señor, con los tiempos de dejar mi tiempo de oración. Anoche veníamos conversando de vuelta con Miriam, con Felipe, y veníamos hablando de los tiempos con el Señor. Y a veces decimos que las personas tienen que tener un tiempo a solas con el Señor en una hora del día, que tiene que elegir y todo, y somos tan cuadrados en decir, aquí, tiene que... Pero yo le expresaba lo que yo pensaba, yo le decía, yo creo que uno en cualquier momento tiene que tener un contacto con el Señor. Porque a veces cuando te pones a buscar ese tiempo especial, a lo mejor algunos lo consiguen, ¿no? Y está bien que lo hagan, yo no digo que está mal, pero a veces te pones a buscar me ha pasado, por eso lo digo, y nunca lo encuentras. Nunca lo encuentras, siempre que sonó el teléfono, que alguien te llamó, que se te pasó la hora. En cambio, en cualquier momento, hermano, tenemos que estar en contacto con el Señor, tenemos que estar en un clamor permanente, tenemos que tomar la palabra del Señor
no sé, en cualquier instancia, en cualquier situación. Si usted viaja 1 hora a su trabajo, ahí tiene tiempo. Si usted va manejando, bueno, ponga el audio del pasaje bíblico y no es pecado que lo haga, hermano. Usted se está acomodando a una situación que necesita ser alimentada su alma de la palabra del Señor, para que usted esté meditando en la palabra del Señor. Entonces, vino el pecado, el rey ocioso, arriba, sin estar en la guerra, y sale a mirar, se levantó, vio una mujer, obviamente, por hermano, si la carne, como es de débil y de los apetitos que tiene, la mandó a buscar y bueno, hasta ahí quedó todo el testimonio de este maravilloso rey, un hombre conforme al corazón de Dios que se le conoce por eso, ¿no? Y tan venerado que es en el pueblo de Israel, el rey David. Luego de esto viene toda la situación de llamar a Urías, traerlo para que vaya a dormir con su mujer. Era un hombre tan leal que no fue, nunca fue. Lo emborrachó. Y como alguien así, sin sus cabales, va a hacer cualquier cosa, se iba a ir, contó por seguro, se va a ir a su casa para dormir con su mujer y esto va a quedar tapado. No pasó. Hasta que llegó lo peor de todo, la muerte de Urías, en donde él mismo lleva su sentencia de muerte hacia el campo de batalla. Mire hasta dónde puede llegar una persona, hermano amado. La palabra del Señor, David conocía muy bien la Escritura, conocía muy bien la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía que cuando un hombre cometía adulterio tenía que morir el hombre y la mujer. Por eso que nos llama tanto la atención cuando le traen la mujer adúltera a Jesús, le traen la mujer adúltera. No traen la pareja, le traen la mujer adúltera. En la ley de Moisés estaba escrito que quienes eran sorprendidos en adulterio tenían que morir ambos. Y aquí realmente el rey David estaba poniendo sobre sí una sentencia de muerte, sobre él mismo. Más adelante, Samuel, es decir, el profeta, no Samuel, el profeta Natán le dice que el Señor le perdonó y que no va a morir, ¿ya? Pero antes de que, no es que, ya dejemos pasar esto, no, vamos a ver allí lo que ocurre con David también, ¿ya? La situación que ocurre en su corazón, en su interior. Cada pecado, hermano, por grave o que nosotros digamos que es grave, por grave que lo veamos a nuestros ojos, o por sencillo que lo veamos a nuestros ojos, porque, como decíamos, siempre tendemos a justificarnos, ¿verdad? Decir, pero si todos lo hacen. No es la primera persona que hizo esto. Y en fin, un montón de cosas más que podemos argumentar. Siempre, hermano amado, y tendría que decir muy rara vez, tenemos que escarbar mucho para encontrar que un pecado no trajo consecuencia. Muy rara vez. Y yo le desafiaría a usted a que busque por ahí. Pero siempre el pecado trae su consecuencia. Siempre el pecado trae su consecuencia. La primera consecuencia que tuvo el rey David es que ese hijo que nació del pecado con Betsabé murió. El rey ayunó, se acostó en la tierra, hizo todo lo que tenía que hacer. Pero el Señor no respondió a favor de su petición. El niño murió. Un inocente murió. Uno que no tenía nada de culpa murió. Imagínense lo que habrá sido para Betsabé, siendo la madre. Todos sabemos el vínculo que tienen las madres con los hijos por llevarlos durante 9 meses, o 7 a veces, y a veces incluso menos, ¿cierto? Por situaciones de salud, algunos nacen muy prematuros, pero ese vínculo que se forma, que es distinto del vínculo que tenemos los padres con los hijos. ¿Cómo habrá sufrido esa mujer? Que tuvo que ir porque la mandó a buscar el rey y tuvo que acceder a la petición del rey. Imagínese. Se pudo haber negado, claro está. Sin embargo, sufrió también la consecuencia.
la muerte de su hijo con Betsabé. En la sentencia que el profeta le da a David, le dice que nunca se va a apartar la espada de su casa, que iba a sufrir graves consecuencias, y las graves consecuencias es que, por ejemplo, la muerte de Amnón. Recuerde lo que pasó antes. Este hombre violó a su hermana. ¿Y quién lo mató? Absalón, ¿cierto? Hizo ahí una comida, lo invitó, le dijo a todos, cuando ya esté bien borracho, todos contra él, y lo matan. Y lo mató. Luego murió Absalón también. Era bien crespo, ¿cierto? Bien crespo, y quedó agarrado en unas ramas, colgando allí, y fue muerto allí. ¿Ya? Luego Adonías también murió. Y la espada nunca se apartó. Recuerden, ¿se acuerda usted por qué David no pudo construir el templo al Señor? Porque había pasado mucha sangre por sus manos. Consecuencia de lo mismo de atrás. Es decir, y todo, imagínese usted, no solo a él le tocaba, le tocó, salpicó a todo el mundo su pecado. Eso es lo que pasa, hermano. Cuando nosotros cometemos pecado, son muchos los afectados. Son muchos, es como un verdadero aluvión de situaciones que cae sobre nuestras vidas y que afecta a mucha gente, deja muchos damnificados, inocentes por lo demás. La consecuencia. Tenemos que tener conciencia, hermano, que va a haber una consecuencia. Va a haber una consecuencia. En el capítulo 12 vemos que Natán viene a David y le cuenta una historia. Me encanta cómo enfrenta Natán a David. Y le cuenta la historia del hombre que lo vinieron a visitar, el hombre rico, ¿cierto? Que vino al cual lo vienen a visitar, y él quería agasajar a este visitante, pero no quiso tomar ninguno de sus animales para cocinarlo, sino que fue donde el pobrecito que tenía uno solo, se lo arrebató, lo cocinó y se lo dio. ¿Y qué dice David cuando escucha esta historia? El rey David, con toda su ¿cómo podríamos decirlo? Su justicia, ¿cierto? Su sabiduría, se enoja, le da una indignación tremenda y termina diciendo que el tal, en el versículo 5 del capítulo 12, al final dice que el que tal hizo, digno de muerte. Y debe haber quedado, no, soy justo, ¿eh? Mire, yo no hago cosas como esas, ni voy a comulgar con ese tipo de cosas. Y debe pagar, dice la cordera, con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. La ley de Moisés decía que cuando alguien dañaba algo o robaba algo, lo que había que hacer única y exclusivamente, ¿sabe qué era? Restituir. Restituir. No hablaba de muerte, hablaba de restituir. Pero él agrega aquí muerte, ¿ya? Agrega muerte, sin saber que se está sentenciando a sí mismo a muerte. Versículo 7 dice que entonces dijo Natán a David: yo no quisiera haber estado en los zapatos del rey David. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. ¿Sabe, hermano? En este tipo de cosas, cuando yo estaba leyendo esto, sentía amplificada la voz del profeta Natán hacia mi vida. Y yo decía: tú eres ese hombre. Yo soy ese hombre. Que muchas veces critico a otro, hago, no sé, hago sopa con la otra persona, lo muelo completamente, lo apunto con el dedo, lo crucifico, lo entierro y no sé. Sin embargo, muchas veces me encuentro que hago lo mismo en diferentes cosas, ¿no? Tal vez no exactamente lo mismo literal, pero hago otras cosas. Hago otras cosas. Y el Señor, que es justo, pero que también es misericordioso, tiene que realizar la disciplina cuando caemos en desgracia, cuando caemos en pecado. Y el versículo 8 ahí le dice: y de ti, bueno, antes,
Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y mire, hermano, qué terrible esto. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Sabe que me estremece cuando leo este pasaje? Otra vez. Porque no es poca cosa, hermano, fallar al Señor. No es poca cosa pecar. Es tener en menos, es no tomar en cuenta, es menospreciar al Señor. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado con lo que recomendamos, mucho cuidado con lo que estamos haciendo hoy día, hoy día. Tenemos que tener mucho cuidado porque si estamos avalando pecado, si estamos cometiendo pecado, si nadie sabe, en algún momento se va a destapar la olla. En algún momento la Biblia dice que no hay nada en oculto que no haya de saberse. Hermano, al final todo se va a saber. Y ahí, bueno, y ya están sonando las palabras del Señor como le sonaron aquí al rey David cuando el profeta le dice a él que ha menospreciado, no ha tomado en cuenta prácticamente la voluntad del Señor. ¿Por qué pues tuviste en poco? Menospreciar, pisotear y todos los sinónimos que usted se pueda imaginar. Cuando a sabiendas, hermano, a sabiendas, estamos fallando al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor es muy bueno y misericordioso, pero es un Dios justo. Con todos nosotros es un Dios justo. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer su mujer, y a él lo mataste por la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto otra vez, por segunda vez, me menospreciaste. Y, hermano, si mi padre o mi madre me dijeran a mí, o mi esposa me dijera a mí, que la menosprecié, ¿sabe? Que sería tan terrible para mí. Escuchar eso. A veces uno le dice, ¿no es cierto?, a alguien que comete un error o un amigo, a veces hasta un hijo: me fallaste, nunca lo esperé de ti. Y cuando uno escucha esas palabras, alguien se las ha dicho a uno, uno se siente podrido por dentro. Usamos un término, ¿verdad? Dice: tierra trágame, ¿verdad? Quisiera hacer un hoyo gigante y enterrarme y esconderme. Pero cuando lo dice el Señor, por cuánto me menospreciaste, no hay un calificativo, yo creo, para graficar lo que esto significa: menospreciar al Señor, menospreciarlo. Es quitarle todo el valor que Él tiene y decir: no me interesa tu opinión. ¿No ha escuchado alguna vez en una discusión a dos personas, o a lo mejor hasta usted se lo han dicho, o usted lo ha dicho: ah, no me importa, no me interesa tu opinión? Así, decirle eso al Señor. Ya es malo decírselo a alguien, o que te lo digan, pero decirle con nuestros hechos al Señor, terrible, hermano, terrible. El pecado. El pecado es eso, menospreciar al Señor. Es barrer el suelo con el Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Le decimos Señor. Señor, ten piedad de mí, Señor, escucha mi oración, Señor. Y el Señor dijo en una ocasión: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Ninguno de nosotros
partiendo por mi persona, somos perfectos. Tenemos que batallar contra el mundo, la carne y Satanás. Sabemos que vive el pecado en nosotros, está ahí latente. En cuanto le damos un poquitito de alimento, que se alimenta con nada el pecado para germinar rápido así. Florece, aparece. Una mala actitud, una mala palabra, no sé, lo que sea, una mala acción, cualquier cosa. El pecado no necesita un gran banquete para aflorar. El pecado se alimenta de nada. Y está ahí batallando, batallando, batallando. Por lo tanto, hermanos, tenemos que cuidarnos de estas situaciones. Finalmente, vemos, hermanos amados, allí, como decíamos delante, la consecuencia. Lo primero es la tentación. Aparece la tentación, la oportunidad. Hay un dicho muy popular que decimos que la ocasión hace el ladrón. Puede que nunca haya robado, pero justo se dio. Estaba ahí, nadie lo vio, nadie lo iba a descubrir, nunca había robado y se transformó en un ladrón. Tal vez ni era tan valioso lo que se llevó, como para tener más ambición. Se lo llevó, se transformó en un ladrón. La tentación siempre está buscando la ocasión para hacernos la trampa, hermano, como el rey David. Luego de la tentación viene el pecado, donde se consuma todo, donde ya fuimos seducidos y nos dejamos llevar, nos dejamos llevar, nos dejamos llevar, nos dejamos llevar y ya después no tenemos retorno. No hay manera de retornar. A mí me gusta mucho el mar y me gusta nadar, me gusta ir a la boya, donde está demarcado allí, pero yo no paso más allá, porque sé que no voy a poder volver. Por mucha confianza que me tenga, no puedo volver. No tenemos que entrar ahí, no tenemos que entrar ahí, en esa situación. Tenemos que huir, huye, huye, huye. Y finalmente, cuando no hemos conseguido hacer esto, la consecuencia. La triste consecuencia del pecado. Así que, hermanos, tenemos que prestar atención a lo que la palabra del Señor nos ha dicho en esta mañana. Y todas las otras cosas que vinieron sobre David. Su hijo Absalón se hizo una rebelión, tomó el poder, hicieron una tienda ahí arriba, mismo donde se paseó David y vio a Betsabé, allá arriba. Dicen los comentaristas que se hizo una tienda donde su hijo Absalón dormía con las concubinas de su padre. A plena luz del día, todos lo veían, y eso se lo dijo Natán, que le iba a suceder. La vergüenza. Todo fue un desastre, hermano, todo fue un desastre, todo se cayó, todo se derrumbó, todo. Y otra cosa también, hermanos, que afecta es la reputación del Señor. Versículo 14 del capítulo 12 dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. Desprestigiamos al Señor. Y no tenemos que incurrir en eso. Dice que más adelante aquí, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño y sabemos todo lo que pasó y que el niño murió y luego de eso el Señor, después que David se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió, realmente consiguió el arrepentimiento. Y en uno de los salmos que él escribe, como el Salmo 51 y otros más, y que dicen ahí, si usted busca el Salmo 51, dice que este salmo lo escribió cuando se llegó a Betsabé. Y en uno de los salmos decía que estaba arrepentido, qué sé yo, y todo eso. Y decía, cuando callé, se envejecieron mis huesos. O sea,
en mi gemir todo el día. Tiene que doler, hermano. ¿Y sabe cuándo duele el pecado? Cuando usted mira el pecado como lo mira el Señor. Cuando yo miro el pecado en mi vida, no estoy hablando de la vida de los demás, en mi vida, como lo mira el Señor, ahí te tiene que doler. No tiene que servirte para darte licencia, porque siempre nivelamos hacia abajo. Si ellos lo hacen, si este de allí lo hizo, ¿qué importa? No pasa nada. No, hermano. Tiene que mirar usted y yo el cómo mira el Señor el pecado. Así que realmente, hermanos, es una lección que quedó puesta aquí, no para darnos licencia, porque a veces cometemos ese error también. A veces alguien abre su corazón y cuenta su testimonio de algo que vivió, de algo horrendo que vivió, y lo cuenta de alguna manera para incentivar a otros a que no lo hagan. ¿Y sabe qué pasa? Pero si él lo hizo, también lo hago yo. ¿Qué más da? Dice la gente. No, por eso que es importante que miremos el pecado en nuestra vida como el Señor lo mira. Como el Señor lo mira. No como nosotros lo miramos. Así que, hermanos, el Señor nos ayude en esta mañana, que podamos considerar estas cosas, que podamos ver que estamos en un mundo donde estamos siendo bombardeados todo el tiempo, que tenemos que, la Biblia nos aconseja que a ponernos la coraza, la armadura de Dios. Tenemos la carne que está adentro aquí, tratando de salir, de influenciar, como esos niños malcriados que hacen berrinche si usted no le da lo que pidió. Y dejan, pero la escoba en la casa si usted no le da lo que pidió. Así es la carne. Y se enoja y está ahí hasta que ya usted se pierde la batalla porque se aburre y dice, ya, bueno, ya. Y Satanás finalmente cumple su objetivo. Así que cuando venga la tentación, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Huir. ¿Para qué? Para que el pecado no nos alcance y para que la consecuencia tampoco nos alcance. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor, si alguno de nosotros, Señor, si yo, Padre, estoy batallando con algo, si estoy allí todavía parado mirando la tentación, Señor, dame esas piernas veloces para escapar prontamente de allí, Señor, y agradarte a ti. Señor, tú no mereces que no tomemos en cuenta tu sacrificio. No mereces que te menospreciemos, Señor. Qué fea palabra, Señor, menospreciar. Y a ti en este caso, más grave todavía, Señor, sino que pueda tener piernas veloces para huir, Señor, de la tentación. También, Señor, para que tenga sabiduría para no exponerme a la tentación. No exponer tampoco a otras personas, Señor, a la tentación. ¿Para qué ir allí? ¿Para qué pasar por allí? ¿Para qué encaminar mis pasos hacia aquello que yo sé que finalmente me va a vencer? Y la ruina será grande. Es mejor huir. Huir, como Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Es mucho mejor. No es un acto de cobardía huir, es un acto de valentía, es un acto de madurez espiritual. Señor, que no estemos, Padre, avalando tampoco nada, Señor, que te menosprecie. Porque si, aunque yo no lo haga, aunque yo no participe activamente de un pecado, si yo lo permito, Señor, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si hasta ahora, Señor, he actuado así, si hasta ahora me he comportado neciamente, así como David, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de
acudir al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Es tiempo para volver a empezar de nuevo, para arrodillarnos, para derramar nuestro corazón ante ti, Señor, y pedirte perdón y apartarnos, Señor, y cortar esa cadena de situaciones pecaminosas en mi vida, Señor. Señor, ten misericordia de mí y de cada uno de mis hermanos. Y que podamos, Señor, obrar como hijos tuyos, Señor. Que podamos, cuando la gente nos mire, Señor, no darles que hablar, Señor, negativamente, sino que dar que hablar, Señor, por esa vida intachable, como lo decía este jovencito Tom, parecernos cada día más a ti, Señor. Allí mimetizarnos contigo, Señor. Hacer lo que tú haces, caminar como tú caminas, Señor, pensar como tú caminas. Que tu Espíritu Santo, Señor, que la influencia del Espíritu Santo, cada día, Señor, nos pueda hacer transitar por esa vereda, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, en esta mañana, y que podamos estar meditando en tu palabra durante el resto del día. Y que lo que tenga que cambiar, Señor, lo cambie. Y que de lo que tenga que huir, Señor, aunque eso signifique tal vez a veces salirme del trabajo, cambiarme de vecindario, dejar amistades, cortar, Señor, con muchas situaciones, que así sea, Señor, para glorificar tu nombre con mi vida, Señor amado. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y que podamos estar meditando en la palabra del Señor en todo momento. Johan, adelante.